¿cómo están? Somos Escolas México, estamos en las instalaciones de Fundación En Movimiento y para darle continuación a este maratón en el día del cyberbullying y contra el bullying, empezamos con una pequeña plática, una entrevista con Reina Monjaraz y con nuestros compañeros Roger Grande y Pamela Papita. Bueno, los dejo con ellos. Gracias, mi estimadísimo Alan. Bueno, lo principal es saber qué es el bullying, ¿no? Todos tenemos como más o menos un concepto sobre lo que es, pero sí nos gustaría como que nos platicaras un poquito de lo que es el bullying. Claro que sí, bueno, vamos empezando diciendo que el bullying es la conducta que se da de manera agresiva, constante contra una misma persona. Es decir, nosotros en Fundación En Movimiento manejamos la regla de las 13, que es constante contra alguien con intención. Es una forma práctica y sencilla de identificar una conducta que está haciendo daño a otra persona, y es importante mencionar que puede ser de una persona hacia otra o de varias personas hacia otra, y que el bullying se da únicamente en pares, es decir, entre alumnos, entre compañeros de escuela, no importa si es de uno más grande a uno más chico, mientras que sean pares y entren en esta categoría. Aclarar que no hay bullying del niño al maestro, del maestro al niño, que entre padres de familia, no. Esos son otros tipos de violencia, de lo cual se podría hablar, pero ahorita para términos de bullying es importante sí identificarlo entre pares, constante contra alguien y con intención. Claro, saber bien qué es, ¿no? Claro. Y bueno, entre el bullying, ¿qué tipos de bullying? O sea, ¿podríamos encontrar como distintos tipos de bullying? Sí, claro, muchas veces pensamos que únicamente se da de manera física, y la verdad es que no. Se puede dar iniciando con la parte de la exclusión. Cuando tú excluyes a una persona de un grupo, del equipo, entonces empiezas a hacer sentir mal a la persona, empiezas a hacerle sentir como que no existe, y por eso hace tanto daño la exclusión. Entonces se empieza primero desde el mirarte de arriba abajo y prohibirte, ¿sabes qué? No le hables a él porque si no a ti ya no te hablo, cosas por el estilo. Todas estas conductas generan la exclusión de un grupo. Después continuamos con la parte verbal, también una forma de decirle a alguien algún apodo que le haga daño, alguna palabra ofensiva, amenazarlo con palabras. Todo esto es parte del bullying verbal y va subiendo como de nivel. Continuamos con el bullying físico, por ejemplo, que ahí sí ya estamos hablando con lo que son los golpes, los empujones, que te doy un pellizco, pasas y te doy un zape. Por supuesto que está después el bullying psicológico. ¿Qué quiere decir? En realidad, la parte de la afectación psicológica está presente desde el inicio, desde que empieza la exclusión. Sin embargo, hay un daño psicológico y emocional muy fuerte desde el momento en que cualquier persona, cualquier niño o niña joven empieza a sentir todo este tipo de conductas que lo empiezan a dañar, desde la exclusión, desde lo verbal, desde lo físico, y después viene toda esta afectación psicológica, y continuamos con la parte del ciberbullying, que es otra forma en cómo se manifiesta a través del daño que se hace con los medios electrónicos, como lo son un teléfono, utilizando las redes sociales. Entonces todo esto hace mucho daño, sobre todo porque cuando tú hablas de bullying estás hablando de que es una conducta reiterada que hace daño al otro para que se considere bullying. Sin embargo, el ciberbullying basta con que una sola vez digan una mentira, difamen o hagan algún meme, algo que le cause daño al otro, para que le haga tanto daño por el efecto viral que tiene. Ahora, tanto que tiene, tanta influencia que tiene en nuestras vidas, ¿no? Las redes sociales. Y se queda grabado, o sea, porque por decir, cuando es físico y en persona es como al momento, pero cuando es el caso de ciberbullying a través de las redes sociales, como que se queda marcado, ¿no? Porque hay personas que lo guardan a lo mejor y lo vuelven a compartir, entonces
creo yo que eliminarlo está como un poco complicado, ¿no? Sí, la verdad es que una vez que tú le das publicar a algo, pues ya pierdes el control, o sea, ya no, aunque tú lo elimines, ya lo tiene otra persona, ya lo tiene otra, entonces causa demasiado daño, tanto que puede llegar incluso a que un niño o un joven, una niña, pueda llegar a pensar en el suicidio. ¿Por qué? Por la vergüenza que genera, porque es un sentimiento que ellos no pueden controlar, de saber que eso que dicen de ellos está en las redes sociales. Entonces, el ciberbullying también causa un daño irreversible en cualquier niño joven que lo reciba. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros, a lo mejor los maestros, los propios padres, hermanos, familiares, que alguien es víctima del bullying? Bueno, esto es bien importante. Por una parte, que los padres de familia desde casa puedan estar atentos a sus hijos y que cualquier cambio de conducta le presten atención. O sea, es cierto que de pronto un día pues amaneció y dices, ay, no quiero ir a la escuela, hoy hace frío, a lo mejor no quiero salir de la cama. Eso es natural, o a lo mejor un día te duele el estómago y no quieres comer. Pero resulta que cuando un niño empieza a ser víctima de bullying, que no nos gusta llamarlo víctima, sino más bien como la persona que recibe la agresión, porque estamos hablando de una conducta, no de la persona. Y la conducta se puede modificar. Entonces, cuando un niño empieza a recibir agresiones, desde luego que lo primero es no quiere ir a la escuela. Tiene rechazo, empieza a sentirse mal, dolores de cabeza, dolores de estómago, por supuesto no quiere comer, empieza a aislarse, se aleja de sus amigos y físicamente empieza como a estar encorvado, porque es una forma en cómo su cuerpo está manifestando que quiere protección. No quiere convivir con los demás. Entonces, cuando los papás ven todas estas manifestaciones en sus hijos de conductas que no son normales entre ellos, sí es pedirles que pongan atención y que puedan averiguar primero qué es lo que está pasando. Si sus hijos tienen la confianza de decirles, ¿sabes qué? Pues es que me están molestando en la escuela, que no los regañen y también que no les digan, pues no te dejes, o sabes que si te pegan, pega. ¿Por qué? Porque violencia genera violencia y lo que queremos es que actúen a través de estrategias de paz, que es la única forma en cómo podemos terminar con la violencia. Y del otro lado, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que un niño o un chico está haciendo bullying a otro? Bueno, te puedes dar cuenta en las conductas, principalmente. Por ejemplo, como maestro, como profesor en la escuela, te puedes dar cuenta de quién es aquel chico que está normalmente seguido por los demás, porque muchas veces siguen a quien genera la agresión, lo siguen por miedo, no tanto por respeto, sino porque ¿sabes qué? Es que si no te sigo, es que si no te aplaudo todo lo que haces, al rato vas a ir contra mí. Entonces mejor, ¿qué crees? Aplaudo tus bromas, aplaudo que le hagas maltrates al otro, te sigo, te hago favores. ¿Y qué pasa con esta persona que genera la agresión? Que él empieza a tener una conducta y a saber que a través de la violencia es como consigue las cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque quienes apoyan a quien genera la agresión se le llama cómplice o testigo. Y lo mejor es pues no formar parte de ese grupo, porque en realidad si no hubiera cómplices o testigos, ¿qué crees? Que no habría bullying. Exacto. No habría bullying, Sí, porque entonces quien genera la agresión se vería solo. No hay alguien que lo esté siguiendo. Aquí en la fundación alguna vez tuvimos a un niño que le dábamos terapia de 8 años y decía, cuando mi agresor está con todos los demás, entonces me agrede. Cuando está solo conmigo es mi amigo. O sea, qué increíble, la verdad, qué testimonio que te deja ver cómo esa fuerza que le da el cómplice, el testigo, las demás personas a quien genera la agresión es como su alimento. Entonces por eso un llamado ahí a que nadie sea cómplice ni testigo. Claro.
Ahora, ¿cuáles son como las consecuencias para alguien que recibe bullying? Bueno, para alguien que recibe bullying, en primer lugar, a corto plazo o digamos como en el presente cuando lo está viviendo, pues es el no querer ir a la escuela, pierde todo el interés por sus calificaciones, por las materias, no le interesa hacer trabajos, tareas. ¿Por qué? Porque hay un miedo que lo acompaña. Y muchas veces si este niño o niña que está recibiendo estas agresiones no lo dice, es porque le genera mucha vergüenza. Es por eso que a los papás les decimos, nunca le digas a un hijo o a tu hijo, defiéndete o no te dejes, porque si no lo haces porque no sabe cómo. Y estas son consecuencias que de verdad van a vivir ellos. Físicas, desde luego, psicológicas muy fuertes, van a crecer con una autoestima devastada a largo plazo y desde luego pues va a influir en sus relaciones interpersonales, tanto en la familia como en el trabajo cuando ya es una persona que está trabajando. Hace poco tuvimos una charla con una chica que hoy, bueno, ya es adulta y nos platicaba de todo el efecto que para ella todavía tiene el haber vivido bullying en la época de primaria y secundaria. Porque no es tan fácil como olvidar todo ese malestar que algún día ocasionaron, ¿no? Claro, sí. Y aquí una cosa importante es que principalmente deben de llevarlos a los niños a terapia para superar todo eso, porque sí se puede, por supuesto que se puede, pero se requiere la atención de los papás y se requiere, por supuesto, una atención psicológica especializada. Y la otra parte, igual con los chicos que agreden, ¿qué consecuencias tienen ellos? O sea, porque de alguna manera sería como que al ellos tener el respaldo de los demás tienen como seguridad, pero eso es cierto. No es tanto que tengan, o sea, la seguridad desde luego la toman de sus seguidores, de sus cómplices o testigos, pero los que generan la agresión también tienen consecuencias tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo son chicos que no respetan la autoridad, que no respetan desde luego ninguna regla ni dentro ni fuera de la escuela. No les interesa tampoco sus calificaciones, no creas que son estos chicos brillantes que sacan 10, no. La verdad es que ellos aprenden a vivir a través de estas conductas y saben que pueden conseguir cosas a través de la violencia. Ahora, es bien importante enfocarnos tanto en quien genera la agresión como en quien la recibe, porque ambos necesitan ayuda. A los dos necesitamos prestarles toda la atención y ayudarlos a que modifiquen esa conducta, porque por un lado, quien genera la agresión no tiene desarrolladas estas habilidades socioemocionales para poder poner un alto ante una agresión, porque nadie se las ha enseñado y él no las ha aprendido. Para quien genera la agresión es lo mismo. Puede ser que sea un niño o niña joven que está viviendo sobreprotegido dentro de la casa, al que no le han enseñado los límites, por ejemplo, no le han enseñado el valor del respeto, y entonces siente que en todas partes puede hacer lo que él quiere y puede hacer lo que quiere con los demás. Consecuencias de esto, pues es que tarde o temprano va a caer en alguna situación que lo pueda poner en peligro, y también a largo plazo son estas personas que pueden tener conductas antisociales, que pueden caer en alguna situación ya más grave como penal o cosas por el estilo, si es que no se corrigió su conducta de violencia. ¿Sí? Entonces influye mucho el entorno en el que están los chicos, como tanto el que da como el que recibe. Sí. Pienso que la mayor parte se da en la escuela. Entonces, ¿cuál debería ser la postura de un profesor, de los profesores, ante un caso de bullying? Bueno, mira, es bien importante decir que los profesores en primer lugar deben de estar bien capacitados, saber del tema,
que las escuelas les den talleres, les den cursos, busquen de qué forma los maestros puedan saber cómo actuar y sobre todo que la escuela tenga protocolos de prevención, de atención y de reacción ante una situación de bullying para que el maestro sepa qué hacer ante cualquier situación y tampoco se ponga en riesgo. Lo primero que tiene que hacer es hablar con su director, con su jefe inmediato y después mandar llamar a los padres de familia. Claro, sí debe haber comunicación. Claro. Sí. Y bueno, o sea, ya como igual en casa, como, bueno, cuando ya, ¿cómo podríamos prevenir, no sé, que nuestro hijo, por así decirlo, sufra o genere? Bueno, pues lo más importante aquí es que le presten atención a sus hijos y que les den mucho amor y mucha confianza, que tengan firmeza sin violencia y que siempre los vean hablando a los ojos y les hablen con cariño y con amor. Entonces creo que continuamos con este maratón y pues seguimos. Bueno, muchas gracias, Papita, Roger. Muchas gracias a la directora Reina. Gracias. Bueno, continuamos invitando a parte del equipo de escuelas para seguir platicando, encontrarnos y pues nada, seguirle dando continuación a esto.